En este módulo avanzaremos con los conocimientos acerca de la EE y su aplicación a la evaluación de tecnologías sanitarias, ETS. Por un lado veremos cuáles diferentes vehículos que se pueden utilizar para hacer las EE, aquellas basadas en pacientes individuales o en modelo. Luego definiremos los modelos de decisión y describiremos los principales tipos. Veremos las reglas de decisión, es decir, cómo se toman las decisiones incorporadas los resultados de las EE. Finalmente, mencionaremos un concepto que tiene que ver con la generalización y transferibilidad de los resultados de las EE. Principales vehículos de las evaluaciones económicas. Como se realizan en la vida real las EE, la respuesta no es única. Podríamos intentar simplificándolo diciendo que hay dos maneras de realizar una EE. Hay EE que están basadas en datos de pacientes individuales, por ejemplo, dentro de un ensayo clínico, pero la mayoría de las EE están basadas en modelos matemáticos que se alimentan con datos obtenidos de diferentes fuentes que ayudan a estimar tanto el consumo de recursos como los resultados en salud. Cada día son más los gobiernos, Inglaterra, Australia, Portugal y también Brasil y México, que exigen EE antes de aprobar una nueva tecnología para ser cubierta por el sistema de salud. Haremos una introducción de estos tipos de principales y analizaremos con mayor profundidad las EE basadas en modelos. Evaluaciones económicas montadas o acopladas a ensayos clínicos, piggyback. Una forma cada vez más usada son los denominados estudios piggyback o acoplados a ensayos clínicos. Paralelamente a la ejecución de ensayos clínicos en cualquier fase de desarrollo de una tecnología al mismo tiempo que se recolectan los datos habituales, la efectividad o seguridad. Por ejemplo, se recolecta también el consumo de recursos de pacientes y en el caso de estudios de costo-utilidad también se administra periódicamente los participantes en cuestión. Por ejemplo, para valorar la calidad de vida y los cuales. Este permite estimaciones de costo-efectividad o costo-utilidad, utilizando solamente los datos del estudio primario de pacientes individuales. Muchas veces y en muchos lugares del mundo, las decisiones finales acerca del lanzamiento al mercado de un nuevo producto o la aprobación por parte de las autoridades regulatorias dependen de esta información económica, además de la información sobre eficacia y seguridad. Introducción a las evaluaciones basadas en modelos. Existen situaciones donde es inviable realizar una situación de investigación para contestar las preguntas de interés. Por ejemplo, aquellas situaciones donde el horizonte de tiempo de interés es toda la vida de los sujetos. En otras ocasiones se sintetizan datos de diferentes fuentes. Por ejemplo, bases de datos administrativas, historias clínicas basadas de datos administrativos, bases de datos estudios complementarios, y se intenta analizarlos desde un nuevo punto de vista para obtener conclusiones sobre un problema concreto. Para estos casos se constituyen modelos matemáticos apropiados para facilitar la obtención de información
para la toma de decisión en el momento adecuado. Un modelo es una simplificación del mundo real, considerando solamente los componentes importantes del problema de salud, a evaluar desde la perspectiva que se quiere analizar. Un buen modelo permite estimar cuáles serían los costos y los beneficios antes de las distintas decisiones que puedan tomarse. Incorporando toda la información relevante, los modelos ayudan al análisis de decisión e impulsan una justificación explícita y abarcativa, considerando las alternativas existentes. Asimismo, facilitan la identificación de debilidades en la evidencia existen al momento de tomar la decisión. En la figura siguiente vemos los distintos tipos de información que suelen ser incorporadas en las evaluaciones económicas basadas en los modelos. Unidades de costo, datos epidemiológicos, valoración del estado de salud, efectos clínicos y uso de recursos. Información necesaria para la construcción de modelos. Los modelos pueden ser útiles en varias situaciones en particular. Para sintetizar datos obtenidos de diferentes fuentes para una EE, para extrapolar datos más allá de las conclusiones de estudios clínicos, por ejemplo, un tratamiento para la depresión basada en estudios que siguen a los pacientes 6 meses y a una le interesa para la toma de decisión, la evaluación a más largo plazo. Para relacionar desenlaces intermedios como resultados finales, por ejemplo, precisión arterial y muerte cardiovascular, densidad ósea y fractura de cadera, o hemoglobina glicosilada con eventos micro o macrovasculares en diabetes. Para generalizar los resultados de un estudio a otras situaciones, por ejemplo, situaciones en las que cambian los valores de costo de la hora médica o de los tratamientos o la prevalencia de la enfermedad. Para sintetizar y comparar cabeza a cabeza tratamientos de los cuales no se ha realizado una comparación directa en los estudios clínicos, por ejemplo, no hay ningún estudio que compare cabeza a cabeza a todos los tratamientos para la hipertensión arterial. Sin embargo, una EE debe incluir y comparar a todos los relevantes. Cuando se debe tomar una decisión en ausencia de evidencia contundente de los datos accesibles para indicar la necesidad de más investigación. Un buen modelo debe reflejar la práctica habitual y por lo tanto usar un buen comparador. Se debe basar en la información de mejor calidad disponible. Ver calidad de la evidencia en los módulos previos, como por ejemplo metaanálisis, ensayos clínicos, aleatorizados de buena calidad, etc. Se debe contemplar un horizonte temporal relevante para no dejar fuera consecuencias trascendentes. Por ejemplo, el tratamiento del politraumatismo puede durar solo una semana, mientras que el tratamiento de la hipertensión debe prolongarse por más de 10 años. Sin embargo, si el tratamiento de esa semana del politraumatismo define qué proporción de pacientes quedan con una secuela neurológica o motora, será importante contemplar un horizonte amplio que refleje todas las implicancias a futuro de los distintos tratamientos del politraumatismo. Las técnicas de uso de modelos económicos son cada día más utilizadas en las EE para ayudar en las decisiones con respecto a las conductas del ciudadano, del cuidado de la salud,
o introducción de nuevas tecnologías. Una de las características fundamentales de los modelos es su transparencia y reproducibilidad, de modo que permite la adaptación de los distintos escenarios. También es impredecible que un modelo tenga validez interna. Resumiendo las características principales de los modelos utilizados para realizar las EE. Son una manera de representar la complejidad del mundo real de una forma más simple y comprensible. Son una estructura matemática que representa y relaciona los resultados clínicos y económicos de pacientes o poblaciones usando estrategias alternativas en distintos escenarios. Sintetizan datos de varias fuentes, dan cuenta de la incertidumbre, se enfocan en la decisión a tomar, cada vez son más aceptados como vehículos de EE por agencias regulatorias. Un buen modelo trata de parecerse lo suficiente a la realidad como para poder ser utilizado como herramienta a la hora de tomar una decisión. La realización de un modelo implica de algún modo simplificar el problema clínico económico en alguna estructura matemática y generalmente se realiza con una computadora, ya sea a través de plantillas de cálculo o de programas específicos. Una vez que se delinea la estructura del modelo, el siguiente paso es incorporar en el modelo los parámetros que hacen falta, epidemiológicos, de efectividad, de costo y utilidades, utilizando la mejor evidencia disponible. El resumen, las EE basadas en modelos son instrumentos aceptados y cada vez más requeridos para la toma de decisiones en muchos países del mundo. A diferencia del paradigma clásico de medición, ensayos clínicos, las revisiones sistemáticas que quieren medir con precisión un resultado particular, como por ejemplo el riesgo relativo de un evento de una droga versus otra. Los modelos se incorporan al paradigma de toma de decisiones e intentan responder a la pregunta de qué conviene hacer basado en todas las fuentes de conocimientos actuales, teniendo en cuenta que las decisiones no pueden ser evitadas y por siempre se toman en condiciones de incertidumbre. Modelos versus ensayos clínicos como vehículos de evaluaciones económicas. Como vimos, los vehículos en los cuales se pueden realizar las EE son de dos tipos principales. Una, aquellos que se realizan utilizando datos de pacientes individuales. Se obtienen datos clínicos y económicos de ensayos clínicos u otros estudios y se evalúa la costo-efectividad de la intervención en dicho estudio. A. Ensayos observacionales. B. Ensayos clínicos aleatorizados y controlados. C. Revisión sistemática. D. Metaanálisis. 2. Aquellas basadas en modelos. En este caso se constituye un modelo que sintetiza la información de distintas fuentes para evaluar la costo-efectividad de la o las intervenciones. A. Árboles de decisión simple y recursivo, modelos de simulación epidemiológica. C. Modelos Markov y D. Simulación de eventos discretos u otros modelos. Ventajas y desventajas de los vehículos de las EE. Existe un aceptable consenso acerca de que de realizarse adecuadamente los modelos son de mayor utilidad para los responsables de la toma de decisiones que los ensayos clínicos. Esto se debe a que muchos aspectos relevantes para la toma de decisiones no son en general previstos por casi ningún ensayo.
Dentro de ellos resaltamos los siguientes. Comparadores. Se necesita tomar la decisión utilizando todos los comparadores relevantes para determinar problemas de salud, no solo lo habitualmente evaluado en los ensayos clínicos. Drogas nuevas versus placebo o tratamiento habitual. Tiempos de seguimiento. Los datos del mundo real generalmente no están disponibles en el momento de toma de decisiones, y aunque estén disponibles, casi nunca hay datos de consecuencias a largo plazo. Costo y eficiencia. La modelización de resultados es en general más fácil, rápida y menos costosa que recolectar datos de salud y costo a gran escala. Flexibilidad. Se pueden testear una amplia variedad de escenarios y estrategias para identificar el modelo de asignación de recursos más eficiente y equitativo. Extrapolación a otros países o regiones o a otras poblaciones. Esto no desmerece la utilidad de los ensayos clínicos, ya que como mínimo son la mejor evidencia acerca de la eficacia relativa de los distintos tratamientos. Por el mensaje es el que las basadas en ensayos clínicos por sí mismas casi nunca son suficientes para toma de decisiones de manera adecuada. Los modelos son flexibles y pueden incorporar evidencia de distintas fuentes. En el siguiente gráfico se muestra cómo, por ejemplo, cuáles son las fuentes de información recomendadas para incorporar a los modelos de distintos parámetros de interés. Tipo de parámetro: tasa de eventos basales, efecto relativo del tratamiento, pronóstico de largo plazo, uso de recursos, calidad de vida. Y la fuente: estudios observacionales, ECAs, estudios longitudinales observacionales, estudios observacionales y estudios de corte transversal. SA o ECA, ensayo clínico aleatorizado. El proceso de modelado consume mucho tiempo y frecuentemente el complejo de los dos tipos de modelos son más comunes: los árboles de decisión y los modelos de Markov. Evaluaciones económicas basadas en modelos. Árboles de decisión. Los árboles de decisión son herramientas relativamente sencillas, muy utilizadas para la realización de en sus comienzos y actualmente menos utilizadas. Intentan reflejar la secuencia de eventos relevantes del problema de salud elegido, contemplando los eventos clínicos como los económicos. Se representan los eventos u opciones como ramas, pudiendo representarse los eventos posteriores o condicionales a otros previos como ramas de menor jerarquía. Cada evento tiene una probabilidad que es condicional a que los eventos previos de esa rama hayan ocurrido de la misma manera. Pueden ser combinadas para calcular la probabilidad de ocurrencia de un camino terminal. La suma da 1 o 100%. Por cada opción existe una serie de caminos mutuamente excluyentes que representan combinaciones de eventos. Cada camino del árbol tiene un valor asociado, ya sea en costo o en un resultado de salud. Los valores expresados de cada comparador se pueden calcular para cada opción como la suma ponderada por la probabilidad de los valores de cada camino. Pasos para confeccionar un árbol. Definición del problema. Identificar las alternativas de decisión. Identificar las alternativas de chance.
representar la secuencia de eventos que determinará las consecuencias, representar un horizonte temporal, determinar la probabilidad de cada consecuencia. La suma de las probabilidades debe ser igual a 1. Asignar un valor a cada consecuencia final, calcular el valor expresado de cada alternativa de decisión, elegir la alternativa con mayor valor esperado y realizar el análisis de sensibilidad. Para poder construir un árbol hace falta conocer sus ladrillos principales. El primer paso es definir el problema y en base a él las alternativas de decisión que se quieren evaluar. Para graficar esto en el árbol necesitamos conocer cómo representar las alternativas de decisión incorporando los nodos de decisión. Como ven, siempre el árbol comienza en alguna decisión. En este caso, hacer o no hacer una biopsia en este paciente o grupo de pacientes. Los árboles se dibujan desde el tronco, la decisión inicial a la izquierda, hacia las ramas finales. El final de la secuencia de eventos a la derecha. En los árboles, los nodos de decisión se grafican como un cuadrado del cual salen las ramas con las alternativas de decisión. Fíjense, en el siguiente esbozo del árbol es muy diferente al anterior. Aquí las alternativas que estamos comparando son 3. 1. No hacer biopsia y no tratar. 2. No hacer biopsia y tratar empíricamente. Y 3. Hacer biopsia. Como ven, no hay una única manera de dibujar un mismo árbol. Los próximos pasos son identificar las consecuencias de estas decisiones, así como las probabilidades o chances de que las mismas ocurran. Veamos otro árbol en el que solo comparamos dos alternativas, tratamiento empírico versus no tratamiento. Luego del nodo de decisión inicial, ahora vemos que aparece otro tipo de nodos circulares, que son llamados nodos de chance, de probabilidad o de azar. Los mismos se utilizan para representar eventos que no están bajo el control de la voluntad del médico o del paciente y que representan las cosas que pueden pasar luego de que se tome esa decisión. Por ejemplo, pensamos que un adulto con faringitis en el que uno esté considerado dar antibióticos para tratar el estreptococo beta hemolítico. En este caso, las ramas que pueden desprenderse de cada nodo de chance de la figura podrían ser: 1. Es una faringitis estreptocócica. No es una faringitis estreptocócica. Es importante que las ramas que salen del nodo de chance sean exhaustivas, o sea que representen todos los eventos importantes para este problema de decisión, mutuamente excluyentes, o sea que no supongan el abuso, que sean eventos distintos y que la suma de las probabilidades siempre sea 1 o 100%. Esto quiere decir que, por ejemplo, en este caso que sí ya trató al paciente, existe la probabilidad de un X porcentaje de que el cuadro sea una faringitis estreptocócica y otra probabilidad de 100% menos X% de que no sea una faringitis estreptocócica. Nuestro árbol no completa otra opción relevante. Si continuamos dibujando el árbol, las ramas que saldrán de cada uno de estos nodos de chance serían 2. Es una faringitis estreptocócica, en este ejemplo enfermo. Y 2. No es una faringitis estreptocócica, en este ejemplo
es sano. Es una probabilidad asociada. Supongamos que la prevalencia de estreptococo en pacientes con faringitis en nuestro medio sea del 35%, por lo que P toma un valor de 35 o de 65. En la rama correspondiente del nodo, el próximo paso, luego de graficar todas las secuencias de eventos del problema en cuestión, en este caso es una simplificación, es definir en qué unidades de medida de resultados vamos a expresar nuestros resultados y graficar los nodos terminales. Estos se grafican como triángulos apaisados, como en la figura, o rectángulos apaisados y expresan el final de nuestro problema de decisión y por tanto dan una idea también del horizonte temporal del problema. No es lo mismo elegir como unidad de medida de los nodos terminales la cantidad de días con síntomas, como en la figura, que años de vida o cuáles. Los nodos terminales expresan el resultado del árbol en la unidad de interés del análisis. En el caso de las EE pueden expresar tanto un resultado clínico, los días con síntomas, casos diagnósticos o prevenidos, años de vida, etc., como un costo asociado a ese camino expresando en unidades monetarias. En este caso se toman de la literatura los datos de los días sintomáticos de faringitis estreptocócica o virales en el beneficio de tratar con antibióticos. En la literatura es de solo un día, entonces se completan los días de síntomas de cada rama terminal. Se asume que la duración de las faringitis es la misma más allá de la etiología, como sugiere la literatura, se colocan estos valores en el árbol. Ahora que ya tenemos todos los ladrillos básicos, el próximo caso es calcular el valor esperado de nuestro árbol, en nuestro caso muy sencillo, expresado en días de síntomas. El valor esperado se define como el resultado de que se espera en promedio para cada alternativa y puede ser medido como expectativa de vida, calidad de vida, QALYS o ABAC, cantidad de pesos gastados para una determinada situación, casos diagnosticados. El valor esperado para cada alternativa de decisión se calcula ponderando el resultado esperado de cada mínimo por sus probabilidades de ocurrencia. Entonces, el valor esperado expresado en días sintomáticos para la rama a la que se le da tratamiento será rama T más es igual a 0,35 por 10 más 0,65 por 11, que nos da un valor esperado de 10,65 días con síntomas. O sea, que en promedio tendremos 10,65 días sintomáticos de nuestra población si tratamos empíricamente a todos, y el valor esperado en días con síntomas para la rama a la que no se le da tratamiento sería ramas T menos es igual a 0,35 por 11 más 0,65 por 11, que nos da un resultado de 11 días con síntomas. O sea que con esta estrategia el valor esperado sería de 11 días de síntomas en promedio. Por lo tanto, el beneficio de tratar a todos los pacientes medidos. Güey, mi vecino tiene mucha música. Son las 9 de la noche. Así que lo siento si se oye algo, pero no puedo hacer nada. Sorry. Bueno.
Continuamos. Es decir, que a pesar de que se gana un día de síntomas al tratar empíricamente un estreptococo, excluimos de este ejemplo otras complicaciones para hacerlo más didáctico. Como la prevalencia del mismo no es del 100% a nivel poblacional, se reduciría solo un 0,35 días en promedio por persona. Entonces, en este caso, la mejor alternativa, menos días de síntomas, es el tratamiento antibiótico, aunque el tamaño del efecto o la magnitud del beneficio medida en las unidades que decidimos es pequeña. El mismo mecanismo utilizado para calcular el valor esperado clínico se usa para calcular el valor esperado en términos monetarios. Supongamos que los costos, incluyendo consultas médicas, tratamientos sintomáticos y antibióticos, solo en la rama a la que se da tratamiento son los siguientes: $45 si se trata de antibiótico a un enfermo, $50 si se trata a uno no enfermo, ya que tiene más días de síntomas y tratamiento, y $35 en el caso de no tratamiento de un enfermo sano. Como la duración de los síntomas es igual, el costo no difiere entre ambas ramas. Entonces, valor esperado en pesos para la rama a la que se le da tratamiento será rama T más es igual a 0,35 por $45 más 0,65 por $50, que nos da un resultado de 48.25. Haciendo el mismo cálculo, veremos que el valor esperado en pesos para la rama a la que no se le da tratamiento de $35. Entonces, el tratamiento empírico nos reduce a nivel poblacional 0,35 días de síntomas y nos cuesta 13,25 adicionales por paciente en relación a no tratar activamente. Evaluando la incertidumbre, las evaluaciones económicas y el análisis de sensibilidad, la robustez de los resultados de un árbol de decisión o de cualquier modelo se puede evaluar a través del llamado análisis de sensibilidad. A través de diferentes técnicas se evalúa cuánto afecta la incertidumbre los resultados del modelo. Por ejemplo, en este caso, la prevalencia de estreptococos fue del 35%, pero distintos estudios regionales reportan que la misma oscila entre un 20 y un 50%. Entonces, se recalculan los resultados del árbol tomando como valores de prevalencia aquellos comprendidos en el rango de 20 a 50%. En el análisis de sensibilidad y vemos cómo se modifican los resultados y eventualmente las conclusiones. Esto se llama análisis de sensibilidad de una vía, ya que evaluamos una sola variable haciendo los cálculos para plegar. El árbol se basa a los días de síntomas de la rama tratamiento, ya que la rama no tratamiento no se modifica. Llegaremos a un valor esperado de 10,80 días sintomáticos con una prevalencia del 20% y de 10,5 con un 50% de prevalencia. Entonces, concluimos que el beneficio esperado es de 0,35 días en el caso base o inicial, pero este podría variar de 0,2 a 0,5 según la prevalencia de estreptococo en esta población. Dimensiones de los árboles de decisión. Un problema con el uso de árboles de decisión es que no son muy útiles. Cuando se quiere modelar el pronóstico a largo plazo de un problema de salud,
Como vieron hasta ahora, los árboles no incorporan el paso del tiempo de manera explícita, aunque la dimensión temporal se la estamos dando a elegir con qué unidad de medida evaluamos los resultados. Tampoco resulta una herramienta práctica a la hora de modelar eventos que pueden ser recurrentes, ya que se torna excesivamente frondosos, ni para enfermedades crónicas en las que uno esté interesado en modelar eventos a largo tiempo, complicaciones, recurrencias, remisión, mortalidad. Por la misma razón, tampoco es fácil incorporar en los árboles los temas relacionados al descuento de beneficios y costos, conceptos que incorporaremos más adelante. Por esta razón, en la actualidad se prefiere utilizar otro tipo de modelos, siendo el más habitual el modelo Markov. Su uso principal es para comparar dos o más intervenciones a lo largo del tiempo y también para extrapolar resultados de los ensayos clínicos a largo plazo. Los describiremos a continuación. Modelo Markov. Los modelos Markov, también denominados modelos de transición de estado, son hoy en día los más utilizados en las EE, basados en modelos de decisión. ¿En qué casos se recomienda usar un modelo Markov? Cuando la decisión tiene que ver con el riesgo a lo largo del tiempo, cuando el ritmo o la temporalidad de desarrollo de los eventos es importante, cuando los eventos pueden recurrir, cuando la enfermedad progresa pasando por diferentes estados, cuando se quieren extrapolar resultados más allá de los ensayos clínicos. Aunque hay muchos modos de analizarlo, uno de los más utilizados es el llamado método de cohortes, en el que se sigue a una cohorte hipotética a lo largo del tiempo. Esquemáticamente se podría graficar de este modo: una cohorte que contemple 3 estados de salud distintos a lo largo de los ciclos o años. Estamos realizando una EE de tratamientos para la fibrilación auricular crónica, una arritmia frecuente que en general da pocos síntomas, pero puede asociarse a eventos como los accidentes cerebrovasculares. Los pasos son los siguientes. Número 1. El primer paso es decidir qué estado de salud vamos a contemplar. En este caso, a los fines didácticos, simplificaremos contemplando solo 3. 1. FA asintomático. Bien. 2. Haber tenido un ACV, post-ACV. Y 3. Estar muerto. Una característica de estos estados, similarmente a las ramas de un nodo de chance, es que deben ser mutuamente excluyentes y exhaustivos. 2. El próximo paso es decidir la duración de cada ciclo del Markov. Por ejemplo, para enfermedades crónicas en general, cada ciclo dura entre 60 y 12 meses. Para contabilizar qué es lo que va pasando en cada semestre o año. En cambio, para problemas de salud más agudos, tal vez la medida del paso del tiempo relevante sean horas o días. Y 3. El paso es considerar las transiciones posibles entre los distintos estados, pensando que puede ocurrir a un paciente que comienza con un ciclo en determinado estado de salud, al finalizar el ciclo y pasar al siguiente.
Veamos en el siguiente esquema un llamado diagrama de transición de estado. En el mismo se observa con flechas más allá de nuestros 3 estados de salud las transiciones posibles entre los mismos. Si la persona está bien y el ciclo siguiente puede seguir estando bien, tener un ACV y estar en un post-ACV o morirse. Si un cambio está en el post-ACV y este se asume como irrelevante por su alteración en la calidad de vida, el ciclo siguiente puede seguir en el mismo estado o morirse. No hay flecha hacia el bien. Por último, si uno se murió, el ciclo siguiente solo puede seguir muerto. Es por ello que la muerte en este caso es un llamado estado absorbente, ya que al final de muchos ciclos los sujetos terminan absorbidos por este estado. Una vez definidas las transiciones posibles, el próximo paso es, a través de una revisión sistemática de la literatura para encontrar los mejores datos, definir la probabilidad de transición entre los estados. Nuestro esquema se completaría entonces agregando las probabilidades de transición de cada ciclo de estado a estado. Al igual que todos los nodos de chance, la suma de todas las probabilidades de transición se salen de cada estado. Tienen que sumar 1 o 100%. Si la persona está bien, el ciclo siguiente puede seguir estando bien. 70% de la probabilidad tener un ACV y estar en post-ACV el 20% o morirse un 10%. En nuestro caso de la FA, cada rama de tratamiento que se evalúe efectuará las probabilidades de transición de manera que, por ejemplo, los anticoagulantes reducen el riesgo de ACV en esta patología. 5. El próximo paso es evaluar tanto clínica como económicamente lo que implica el estar durante un ciclo en cada uno de los estados. Por ejemplo, si solo nos interesa la expectativa de vida, contabilizaríamos con un ciclo anual que pase en los estados bien y post-ACV, como será cada ciclo que se pase en el estado muerte. Conceptualmente lo mismo haremos para valorar el costo anual de cada uno de los estados de salud y eventualmente la calidad de vida si quiero evaluar cuáles. 6. El paso siguiente, dado que ya tenemos todos los elementos necesarios para correr nuestra marco, el calcular el valor esperado tanto clínico como económico. Veamos con un poco más de detalle a esta cohorte simulada de 100,000 sujetos con FA que inicialmente están bien. Con el correr del tiempo vemos que todos terminan en muerte. Sin embargo, al contabilizar los años vividos por esta cohorte a lo largo del tiempo, se pueden calcular la expectativa de vida promedio de la misma. Estos 10,000 sujetos viven en promedio 90 años, o sea que la expectativa de vida es de 9 años por sujeto. En el siguiente esquema se observa con mayor detalle cómo y por qué van moviendo los sujetos de estado a estado y del ciclo a ciclo. En base a la probabilidad de transición se muestra un detalle de los 3 primeros ciclos. Esto mismo se realiza con la evaluación de los costos o de otros resultados como cuáles: años de vida ajustados por calidad.
Finalmente, así como realizamos un análisis de sensibilidad para el árbol de decisión, lo mismo se hace para los modelos marco, para evaluar la robustez de los resultados. Resumiendo, los pasos para hacer un modelo Markov son los siguientes. 1. Definir los estados. 2. Determinar la educación del ciclo. 3. Considerar las transiciones posibles entre los estados. 4. Evaluar las posibilidades de transición. 5. Evaluar las utilidades, beneficio-costo asociadas a estar en cada estado durante un ciclo. Calcular las utilidades y costos esperados. Y 7. Análisis de sensibilidad. Finalmente, algunas otras características de los modelos Markov son las siguientes. Realizar una sola transición por ciclo. Todos los pacientes que están en un estado se comportan igual, más allá de hace cuánto tiempo estén. Esto se llama amnesia markoviana. Sin embargo, existen maneras sencillas de contemplar el cambio de probabilidades a lo largo del tiempo. Un ejemplo puede ser la mortalidad, que claramente va cambiando en el tiempo y la edad. Si les interesa más detalles de un modelo Markov, observen este esquema que evalúa la aspirina en prevención primaria cardiovascular. Reglas de decisión en evaluaciones económicas. Avancemos un poco más. Como vimos en el módulo previo, el resultado principal de una evaluación económica se expresa en la razón o tasa de costo-efectividad. Esta se puede visualizar gráficamente en el siguiente plano, llamado plano costo-efectividad. El mismo compara las nuevas tecnologías contra la tecnología actual utilizada, tanto en relación a la diferencia de costos y de efectos. Fíjense que en los cuadrantes superiores izquierdos la nueva tecnología es más costosa y menos beneficiosa o dominada, o inferior, y en la inferior derecha la nueva tecnología es más efectiva y menos costosa o dominante. No tiene sentido calcular la razón o tasa de costo-efectividad incremental. La misma no nos hace falta para tomar la decisión correcta de rechazar o adaptar la nueva tecnología. Frecuentemente las nuevas tecnologías se ubican en el cuadrante más conflictivo. Son mejores, pero también más costosas. Al cuadrante inferior izquierdo no nos dedicamos específicamente, pero le aplican los conceptos que desarrollamos. Imaginemos una nueva tecnología que nos brinda quali incremental con respecto a la cual para un costo incremental de $10,000. Si calculamos la tasa costo-efectividad incremental o ICER por las siglas en inglés, vemos que es 10,000 partido 1, o sea, de $10,000 por año de la vida ganado. Esto significa que para la salud poblacional mejorar en 1% quali, el costo adicional es de $10,000. Piense un momento, ¿este dato es suficiente para tomar la decisión? Claro que no. Necesitamos saber si la TCE de $10,000 dividido años de vida o quali vale la pena.
o si es costo-efectividad en mi sistema de salud o país. En definitiva, cuán buena inversión sanitaria es el hecho de incorporar esta tecnología en relación al llamado umbral de voluntad de pagar. La definición del umbral tiene una larga historia en la que no vamos a profundizar. Ahora en Estados Unidos, por ejemplo, se dice que hasta 50 a 100 mil dólares por año o quali vale la pena pagar. En Inglaterra y Gales, por ejemplo, el NIS maneja un umbral de alrededor de 30 mil libras por quali. Para nuestros países, la única regla que existe actualmente para aproximar un umbral en la que recomienda la Comisión de Macroeconomía y Salud de la OMS y que dice que si una tecnología tiene un TCEI de hasta un BPI per cápita por DALI es muy costo efectiva si la misma está entre 1 y 2 BPI partido DALI, evitando es costo efectiva y si es mayor a 3. Si es mayor a 3 no es costo efectiva. En general esto suele usarse también en forma equivalente para estimar el umbral de costo quali o año de vida. Supongamos que un país de un BPI per cápita por habitante de 6.350 dólares y asumamos un umbral de hasta 3, alrededor de 20.000 dólares. ¿Cuáles? Ahora sí tenemos todos los elementos para tomar la decisión, como la TCEI de nuestra tecnología está por debajo del umbral de CEE. La decisión más eficiente es adoptarla. En el caso de que tuviera una TCEE mayor al umbral de decisión sería rechazarlo. Finalmente, algunos comentarios importantes antes de confiar ciegamente en el resultado. Por un lado, más allá de la TCEI, hay otros aspectos relevantes a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. 1. ¿Cuánta incertidumbre existe en los resultados? El análisis de sensibilidad. 2. Si existen tratamientos alternativos para esta patología o este es el único existente o si es una enfermedad muy rara. Huérfano. Si la tecnología mejora solo la calidad de vida o también la sobrevida. ¿Cuál será su impacto presupuestario en el sistema? Y aspectos relacionados a la equidad. Transferibilidad, generalizabilidad en evaluaciones económicas. Los problemas relacionados con la generalización o transferibilidad de los resultados es la razón por la cual las evaluaciones económicas no se han difundido más ampliamente. Pensemos, por ejemplo, en el caso del dolor de columna o lumbalgia. A la hora de indicar una dedicación para calmar el dolor del médico indica sin duda algún analgésico que haya sido evaluado en ECAs de buena calidad, aunque ninguno de estos estudios hayan sido realizados en nuestro país o con población como la nuestra. Esto es casi debido a que existe un amplio consenso en el efecto relativo de las intervenciones. Es fácilmente extrapolable de un ámbito a otro. Así, la gran mayoría de las intervenciones que utilizamos en nuestro país, desde vacunas a tratamientos para la hipertensión o el cáncer, son ampliamente utilizados en base a datos de eficacia provenientes la mayoría de las veces de otros países o ámbitos.
Ahora imagínense que estamos frente a una EE realizada en el Reino Unido. La podemos aplicar directamente a nuestra decisión en Brasil, México, Perú o algún país de nuestra región. En este caso, la respuesta es no. Las diferencias realidades socioeconómicas y los estándares de cuidado distintos hacen que los resultados no puedan aplicarse directamente de un país a otro. Primero, intentemos definir estos términos, aunque muchas veces se utilizan de forma intercambiable. Podemos definirnos de la siguiente manera. Generalizada. El grado en el que los resultados de un estudio conducido en una población de pacientes particular y o un contexto específico es aplicable y válido en otra población y o en un contexto diferente sin ningún tipo de adaptación o ajuste. Transferibilidad. El potencial de adaptación a ajustar el análisis del estudio para hacer que los resultados sean relevantes en diferentes ámbitos. Diversos son los factores que hacen que la costo-efectividad de la tecnología varíe de un lugar a otro. Los mismos se pueden agrupar en aspectos relacionados al comportamiento del problema de salud en el ámbito local. Por ejemplo, la incidencia o la severidad del problema en cuestión, la disponibilidad de recursos sanitarios, por ejemplo, los tratamientos disponibles para tratarlo, las prácticas de tratamiento locales, por ejemplo, en Estados Unidos, tienen prácticas más invasivas para manejar la enfermedad coronaria en relación a la mayoría de los países de Europa. Y también las diferencias de costos, sobre todo los costos relativos, por ejemplo, en la mayoría de los países de nuestra región, los costos del tiempo médico o de internación son mucho menores en términos relativos que en Estados Unidos u otros países desarrollados, mientras que los costos de nuestras tecnologías son muchas veces similares a las de aquellos países. El equipo de trabajo del área de EIC realizó una revisión sistemática junto con los investigadores de la Universidad de York para evaluar la transferibilidad de EE en Latinoamérica. De los 521 estudios relevados, 72 cumplieron con los criterios de inclusión de la revisión. En más de un tercio de los mismos, 36%, no especificó el tipo de EE realizada. Casi el 40% se basaba en datos de pacientes individuales de ensayos clínicos y un tercio estaban basados en modelos. Observamos que en general era muy difícil trasladar resultados de un ámbito a otro debido a que la gran mayoría de los estudios presentaban de problemas metodológicos o de reporte que impedían la transferibilidad a otros ámbitos. Para los interesados en las diferentes metodologías para mejorar la transferibilidad o generalizabilidad de los EE, tanto aquellos basados en pacientes individuales como aquellos basados en modelos, les recomendamos leer el reporte de fuerza de tareas de ISOR. Conclusiones. Delineamos los vehículos básicos de la evaluación económica y nos detenemos específicamente en aquellas basadas en modelos que son las más utilizadas actualmente. También describimos cómo interpretar los resultados del EE, en especial la razón de costo-efectividad y aquellas reglas de decisión utilizadas para decidir. Finalmente, sabemos lamentablemente que son instrumentos con texto específicos y no son fáciles de trasladar de un ámbito a otro sin realizar ajustes o adaptaciones
hábito local.